¿Y si algunas de las cosas que haces todos los días están destruyendo tu atractivo sin que te des cuenta? Puedes ser físicamente apuesto, inteligente, gracioso, tener dinero, estabilidad, y aún así hacer que las personas quieran alejarse de ti. No por cómo luces, no por un defecto en tu personalidad, sino por ciertos patrones psicológicos que aparecen en pequeños momentos del día y que la mayoría de las personas ni siquiera nota en sí misma. Y eso es lo inquietante. Porque estos hábitos no son escandalosos. Son invisibles. Se esconden en conversaciones normales, en reacciones pequeñas, en detalles que parecen insignificantes, pero que cambian por completo cómo los demás se sienten cuando están contigo. Hoy voy a revelarte los 7 hábitos psicológicos que te hacen poco atractivo, y lo único que te voy a pedir a cambio es tu suscripción. Apóyanos y únete ahora mismo a nuestro canal. Hábito número 1. Intentar agradar demasiado. Todos conocemos a alguien así. Personas que siempre están de acuerdo contigo, que nunca contradicen nada, que siempre dicen que sí a tus propuestas, que parecen adaptarse a cualquier grupo, a cualquier conversación, a cualquier ambiente. Al principio parecen agradables, incluso encantadoras, pero después de un rato, algo empieza a sentirse extraño, como si no supieras realmente quiénes son. Y ahí está el problema. Las personas emocionalmente atractivas no intentan desesperadamente gustarle a todo el mundo. No les importa eso. Pero cuando alguien ajusta constantemente su personalidad para ser aceptado, deja de sentirse auténtico. Y aunque nadie lo diga directamente, todos perciben esa energía. La Universidad de California realizó estudios sobre el comportamiento social y encontró que las personas generan más confianza cuando muestran coherencia entre sus opiniones, emociones y lenguaje corporal, incluso si no todos están de acuerdo con ellas. Porque el cerebro humano detecta rápidamente cuando alguien está actuando para obtener aprobación. Y esa necesidad constante de agradar suele venir de algo más profundo. Miedo al rechazo. Miedo al conflicto. Miedo a no ser suficiente. Miedo a ser criticado. Entonces la persona aprende a convertirse en lo que los demás esperan. Y es ahí donde la mayoría comete un error garrafal. Porque la conexión real no nace de agradar constantemente a todo el mundo. Nace de mostrar una versión honesta de ti mismo, expresando tu punto de vista ante cualquier situación social. Incluso cuando eso implica no encajar con todos. Hábito número 2. Convertir cada conversación en algo sobre ti. Tú cuentas un problema, y la otra persona inmediatamente habla de uno peor. Mencionas algo importante de ti, y de alguna forma la conversación termina girando alrededor de ellos. Hablas de un logro, y enseguida responden con algo más impresionante. Y muchas veces ni siquiera lo hacen por ego consciente. Algunas personas aprendieron que la única forma de conectar con otros era relacionando todo consigo mismas. Pero esto es un grave error que resta puntos a tu atractivo social. Porque el efecto que producen es completamente negativo. Las personas empiezan a sentirse invisibles a su lado. Investigadores de Harvard descubrieron que hablar sobre uno mismo activa las mismas zonas de placer en el cerebro relacionadas con recompensas y satisfacción inmediata. Por eso muchas personas caen inconscientemente en el hábito de hablar constantemente de sí mismas durante una conversación. Pero las personas más atractivas socialmente hacen algo diferente. Te hacen sentir escuchado. Te hacen sentir interesante. Te hacen sentir importante. No están esperando su turno para hablar de ellos mismos. Ellos están presentes. Y hay una enorme diferencia entre alguien que conversa contigo y alguien que simplemente está usando tu conversación y tu presencia para volver a hablar de sí mismo. Hábito número 3. Vivir permanentemente a la defensiva. Hay personas que sienten que todo el mundo los ataca. Una sugerencia se convierte en crítica. Una opinión diferente se convierte en rechazo. Una pequeña observación se convierte en una amenaza personal. Y convivir con alguien así se vuelve agotador. Porque obliga a todos a caminar con cuidado constantemente. La psicología llama a esto hipervigilancia emocional. Suele desarrollarse en personas que crecieron en ambientes donde equivocarse tenía consecuencias emocionales fuertes. Entonces aprenden a protegerse antes incluso de que exista un peligro real. Pero el problema es que la defensividad constante rompe la sensación de seguridad emocional. Las personas dejan de sentirse relajadas contigo. Empiezan a medir cada palabra. No pueden ser ellos mismos. Y lentamente dejan de ser auténticas a tu alrededor, reduciendo el contacto contigo.
Un estudio de la Universidad de Washington encontró que las relaciones más deterioradas no eran necesariamente las que tenían más conflictos, sino las que tenían más respuestas defensivas durante los desacuerdos. Porque la defensividad no resuelve la tensión, la multiplica y la intensifica. Pero las personas emocionalmente atractivas no necesitan ganar cada conversación para sentirse valiosas. Pueden escuchar algo incómodo sin derrumbarse por dentro, y eso las hace sumamente agradables. Hábito número 4. No saber manejar el silencio. Este punto sorprende a mucha gente, porque nos enseñaron que ser carismático significa hablar mucho, llenar espacios, tener siempre algo interesante que decir. Pero muchas veces, la necesidad compulsiva de hablar no nace de seguridad, sino de incomodidad. Hay personas que no pueden tolerar ni 2 segundos de silencio. Hablan para evitar sentirse expuestas o incómodas. Hacen bromas constantemente. Interrumpen momentos tranquilos. Y aunque parezcan sociables, generan agotamiento mental en los demás. El Dr. Matthias Mell, investigador de la Universidad de Arizona, estudió miles de conversaciones reales y descubrió que las interacciones que las personas describían como más significativas no eran necesariamente las más ruidosas o intensas. Eran las que tenían pausas naturales, presencia real y comodidad emocional. El silencio sano transmite algo muy poderoso: tranquilidad interna. Y las personas más atractivas lo saben, no sienten la necesidad de llenar cada vacío. No sienten la necesidad de estar hablando a cada momento. Pueden simplemente estar presentes sin actuar todo el tiempo. Y eso genera calma. Hábito número 5. Mostrar irritación constante en cosas pequeñas. No son los grandes momentos los que revelan quién eres. Es todo lo contrario, son los pequeños. ¿Cómo reaccionas cuando algo sale mal? ¿Cómo tratas a un desconocido? ¿Cómo hablas cuando estás frustrado? O como cuando pones una mala cara por una demora mínima. Es responder con agresividad por un error pequeño. Es esa irritabilidad silenciosa que aparece cada vez que algo no sale exactamente como quieres. Y las personas observan eso muchísimo más de lo que crees. University College London estudió durante años qué comportamientos predecían relaciones infelices a largo plazo. Y no eran las grandes peleas explosivas. Eran las pequeñas reacciones cotidianas. El tono impaciente, los suspiros constantes, las expresiones de desprecio aparentemente insignificantes. Porque ahí es donde realmente se revela la regulación emocional de una persona. Cuando alguien explota por cosas pequeñas, transmite una sensación de inestabilidad emocional. Y eso hace que los demás inconscientemente se sientan menos seguros cerca de esa persona. Pero si realmente quieres revertir esta situación, entonces recuerda esto. La verdadera madurez emocional aparece en los momentos donde sería fácil reaccionar mal, pero eliges no hacerlo, y decides tomarlo con calma y actuar con sensatez. Esto, en pocas palabras, es lo más atractivo en un ser humano, su autodominio sobre sus propias emociones. Hábito número 6. Compararte constantemente con los demás. ¿Fuiste a ese lugar? Porque yo fui hace años. ¿Lograste eso? Yo hice algo parecido también. ¿Estás empezando en eso? Yo ya pasé por ahí. Algunas personas convierten cada interacción en una competencia invisible. Siempre necesitan quedar superiores de alguna manera. Y aunque intenten disfrazarlo de conversación normal, la energía se siente inmediatamente. Investigadores de Stanford encontraron que las personas que constantemente intentan superarse unas a otras, generan menos cercanía emocional y menos confianza interpersonal. Porque dejan de conectar genuinamente. Están demasiado ocupadas calculando posiciones, midiendo valor, comparando logros. Pero en cambio, las personas realmente atractivas no necesitan demostrar superioridad constantemente. No convierten cada conversación en una batalla silenciosa por validación. Pueden admirar sin competir, escuchar sin compararse, celebrar sin sentirse amenazadas. Y eso las vuelve increíblemente magnéticas. Porque cuando alguien no está obsesionado consigo mismo, finalmente tiene espacio para verte a ti. Vayamos con el hábito número 7 y posiblemente este sea el peor de todos. Tener una negatividad que nunca cambia. Todo el mundo pasa por momentos oscuros. Todo el mundo se queja a veces. Ese no es el problema. El problema es cuando la negatividad se convierte en una identidad permanente. Hay personas que siempre encuentran algo malo, que siempre tienen una razón para no actuar, que hablan constantemente de lo que está mal, pero sin embargo rechazan cualquier posibilidad de cambio.
Y después de un tiempo, convivir con alguien así empieza a sentirse pesado emocionalmente. La Universidad de Berkeley encontró que las conversaciones centradas únicamente en quejas repetitivas, sin intención de resolver nada, elevan los niveles de cortisol, la hormona del estrés, no solo en quien habla, sino también en quien escucha. Porque la negatividad emocional es contagiosa y se pega fácilmente en los demás. Y cuando alguien vive atrapado en el mismo ciclo mental durante años, las personas a su alrededor empiezan a sentirse drenadas sin entender exactamente por qué. Empiezan a sentir que su energía se desperdicia ante este tipo de actitudes. Pero las personas verdaderamente atractivas no son felices todo el tiempo, en eso estamos claros. La felicidad y la tristeza son emociones temporales. Lo que ellos tienen es responsabilidad emocional. No convierten su dolor en un lugar permanente donde vivir. Simplemente aprendieron a no dejarse llevar por sus estados emocionales, separando sabiamente lo personal con lo social. Si te reconociste en alguno de estos hábitos, eso ya es importante. Porque la mayoría de las personas pasan la vida entera sin observarse realmente. Pero cambiar estos patrones no requiere convertirte en alguien nuevo. Solo requiere honestidad. Empezar a preguntarte, en tiempo real, ¿estoy actuando desde la autenticidad o desde la inseguridad? Esa sola pregunta cambia las conversaciones. Cambia la energía. Cambia la presencia. Porque el verdadero atractivo no es solo físico. Es emocional. Es la sensación que alguien experimenta después de hablar contigo. Y las personas nunca olvidan cómo las hiciste sentir. Cuéntame en los comentarios cuál de estos hábitos estás cometiendo en tu día a día, porque muchas de las cosas que más afectan nuestras relaciones son justamente las que nadie nos enseña a ver. Apóyanos con un like y suscríbete para explorar más sobre el comportamiento humano. Por último, y no menos importante, haz clic en el video que está apareciendo en pantalla para seguir aprendiendo más sobre la psicología de las personas.